Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tercera sesión del segundo bimestre. El día de hoy trataremos el tema el feudalismo, una estructura de diferencia e injusticia social. Como situación significativa, tenemos que la historia nos sirve a nosotros para conocer el pasado, aquellos acontecimientos que el ser humano ha desarrollado en diferentes momentos. Es entonces que estas historias ya pasadas a nosotros hoy en día nos va a servir para conocer y para reflexionar y quizás no volver a repetir estas situaciones. Estamos pasando por un momento difícil, como todos sabemos, y es momento para conocer específicamente aquellas situaciones que se siguen repitiendo a través de la historia y que de alguna manera tendremos que tomar medidas a través de la investigación, a través de la lectura, a través de la educación, diferentes medidas para poder cambiar la mentalidad del ser humano y hacer un ser humano mejor. Como propósito de la sesión del día de hoy tenemos clasificar las causas y consecuencias del sistema feudal de diferentes textos con la finalidad de comprender y explicar los hechos históricos. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes van a poder, en primer lugar, observar algunos videos, leer textos históricos de orden secundario en esta oportunidad y saber diferenciar de lo que es una causa, el porqué y de una consecuencia, ¿no? El resultado de un acontecimiento histórico. Iniciando la sesión, observarán un video muy importante sobre el Imperio Carolingio y el feudalismo. Me gustaría que ustedes estén atentos sobre todo la información que tiene dicho dibujo animado para que puedan hacer sus trabajos a continuación. Para desarrollar la actividad número 1, ustedes debieron visualizar el video. Ahora lo que tienen que hacer es leer los textos que se presentan. Tenemos la lectura 1, la lectura 2 y la lectura 3. En base a estas lecturas, se han establecido 3 preguntas. Para la primera pregunta, según la primera lectura, el feudalismo surge por una costumbre germánica. Explica brevemente. En este texto número 1, específicamente, se trata sobre cómo se origina, ¿no? En la forma cultural, en la parte cultural. Como pregunta número 2 tenemos, según el texto de Boutrich, ¿con qué acontecimientos surge el feudalismo? En este texto número 2 es muy importante la información que tenemos porque nos indica históricamente con qué acontecimientos se inicia este sistema feudal. Y la pregunta 3 dice, según la tercera lectura, ¿qué otro hecho histórico propició el desarrollo del feudalismo? Entonces, en esta lectura 3 hay una pequeña redacción sobre un historiador muy importante, sobre la situación de Carlomagno. ¿Quién era Carlomagno? ¿No? ¿Qué poder tenía Carlomagno en esa etapa muy importante de la Edad Media? Es entonces que ustedes podrán visualizar y comprender cómo es que el imperio de Carlomagno se fragmenta y de esa manera ustedes responderán la pregunta número 3. Bien, en esta oportunidad vamos a conocer sobre la sociedad medieval y algunas características. Para empezar, la sociedad del feudalismo tuvo o estuvo estructurada y organizada en 3 estamentos. La primera fue el pueblo, que se encuentra en la base más ancha de la pirámide, formada por campesinos libres, colonos, artesanos, comerciantes. Luego tenemos el segundo estamento, que estaba formado por los nobles y el clero. Los nobles que tenían un origen, ¿no?, de parentela con reyes anteriores o el rey de ese momento, y el clero, que eran pues aquellos que formaban parte de la iglesia y que se dedicaban a orar y a escribir los grandes libros
a mano o también conocido como manuscritos. Y finalmente en la parte más alta tenemos al rey, que definitivamente era un personaje muy importante. Esta sociedad era cerrada. ¿Qué significa? La palabra estamento significa sociedad cerrada. Una sociedad que no puede tener ¿cómo se puede decir? Un movimiento hacia el siguiente estamento o siguiente clase social. Es decir, que una persona que había nacido en el pueblo no podía ser parte de la nobleza ni del clero. Y una persona que había nacido en la nobleza o el clero, por más pobres que fuesen, no podían ser parte del pueblo. Entonces, por eso se llama sociedad estamental o estamentos. Una característica para esta sociedad estamental era el nacimiento, el origen por nacimiento de estos personajes. Es decir, también como ejemplo, un siervo que venía a ser un protegido del señor feudal o del rey, los siervos trabajaban la tierra del señor feudal y también atendían en sus castillos. Eran servidumbres. Estas servidumbres, llamados siervos, tenían como nacimiento, su origen, la condición a la que pertenecía. Ahora, los hijos de los siervos, también de la misma manera llegaban a ser siervos y formar parte se podría decir, ¿no?, de la servidumbre del señor feudal o del rey. Es decir, que su condición de siervo jamás iba a cambiar en este tipo de sociedad. Ahora, esta sociedad, así como estaba organizada en estamentos, también se definía por una sociedad privilegiada, que eran una minoría, y la sociedad no privilegiada. ¿Por qué se llama sociedad privilegiada al rey y a los nobles y al clero? Como ustedes lo han visto en el video, la sociedad privilegiada no pagaba ningún tipo de impuesto. Al contrario, recibía los impuestos de aquellos no privilegiados que venían a ser los campesinos, los artesanos, los comerciantes. Ellos sí pagaban los impuestos, eran los que trabajaban la tierra, eran los que realizaban el comercio, los que confeccionaban zapatos, vestimentas, etcétera, y ellos eran quienes a duras penas pagaban los impuestos que imponía el señor feudal o el rey. Entonces era la clase parásita, se dice parásita porque no trabajaban, que eran pues mantenidos prácticamente por el pueblo, por el ser estado, también conocido como el estado llano, es decir, el pueblo. Esta característica de la sociedad feudal fue una característica injusta, desigual, que a lo largo de los años va a traer fatales consecuencias y que este sistema terminará finalmente destruido, se podría decir, y esta sociedad que vemos acá, esta pirámide, se movilizará, es decir, aquellos que están en la parte baja, comerciantes en este caso, en algún momento llegarán a ser parte de sociedades privilegiadas, pero para ello tendrá que demorar muchos siglos. En la actividad número 2, ustedes van a responder las preguntas según los textos presentados. Tenemos la lectura 1, que trata del orden político y cuál era la característica y el poder del rey y de los señores feudales. Y la lectura número 2, que específicamente habla sobre la situación de la sociedad jerarquizada durante el feudalismo. Es entonces que en la pregunta 1 dice
Según la lectura, el feudalismo trajo como consecuencia el poder del rey o el poder de la nobleza. Explica por qué. Según la lectura 2, ¿crees que la sociedad feudal se basaba en la desigualdad e injusticia? También tienes que explicar. Y la pregunta 3, ¿crees que la falta de educación tuvo alguna consecuencia en la situación de la clase más necesitada? ¿Por qué? Bien, luego de haber visualizado el video, leer los textos presentados, desarrollar las preguntas y escuchar la explicación, debes de completar este formato en tu ficha de trabajo. Aquí te presento un cuadro en el cual te enfoco las causas del feudalismo. Es decir, basándote en aquellos textos que has realizado, tú tienes que escribir 3 causas que dieron origen al feudalismo. Y esto está en la actividad número 1 y también te puede enriquecer el video y también tu investigación. En la segunda parte tenemos las consecuencias del feudalismo, que se encuentra específicamente en la actividad número 2 y en el video, y también puedes investigar. Todo ese trabajo que se te está dejando, ¿no?, para que realices, se encuentra en la ficha que se te envía cada semana por CIEWeb. Bien, luego de haber culminado con la sesión número 3, te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Por qué es importante la igualdad entre los pobladores de una determinada sociedad? ¿Qué consecuencias trae el no respetar a las autoridades? Es muy importante que te hagas estas preguntas. Bien, gracias por su atención y espero que en esta sesión ustedes hayan sacado bastante provecho y puedan desarrollar de manera muy interesante y efectiva su ficha de trabajo. Hasta la próxima semana.